Hola, hola Sagitario, te saluda Emanuel de tu canal El Mensajero de la Luz y hoy vamos a ver tu lectura en general y examinar tu conexión con las cartas y ese consejo que las cartas tengan para ustedes, amigos de Sagitario. Recuerda, Sagitario, que es importante que te relajes y que conectes con esa energía positiva y universal. Vamos a ver la predicción del tarot, así que conecta con esa energía. Vamos entonces a revolver las cartas y vamos a hacer esta lectura pidiéndole a los ángeles, a los arcángeles y seres de luz que nos acompañen y guíen en esta lectura. Ok, Sagitario, vamos a ver entonces en el pasado reciente qué nos quieren indicar las cartas. Estas primeras cartas, Sagitario, nos hablan de tu pasado más reciente y específicamente nos están hablando de una persona que piensa en ti y más que todo piensa en cosas del pasado que vivió contigo. Se trata de una persona que es consciente de que obró mal contigo, pero no le es posible despojarse de esos pensamientos hacia ti, Sagitario. Yo diría que aquí se trata de un sentimiento de arrepentimiento por parte de esta persona. Al parecer, y lo digo por este sumo sacerdote, esta persona era consciente de que tenía un compromiso contigo, pero se dejó llevar más por ese egoísmo y esos deseos de satisfacerse a sí mismo o a sí misma, de buscar solo su bienestar y no el de ambos. En pocas palabras, se dedicó a vivir su vida, su propia vida, sin tomar en cuenta qué pasaba contigo, Sagitario. Y a mirar más a fondo estas cartas el desde tu perspectiva, Sagitario, el tarot nos habla de una relación que al principio era la relación que tú soñabas, Sagitario. Tú de verdad querías que esta relación se convirtiera en algo importante para ti. Y es claro que lo conseguiste, porque aquí, después de este 7 de copas, que significa los sueños que tú tenías, aparece este sumo sacerdote que habla de compromiso con esta persona. Pero yo diría que más desde el punto de vista tuyo, Sagitario. Es como que esta persona llegó a tu vida como un sueño que tú conseguiste cumplir. Y claro, aquí también nos habla de que al principio fue un poco complicado para ti por algún tipo de impedimento o compromiso que pudiera tener esta persona. Eso en cuanto al pasado reciente es lo que nos muestran o nos indican las cartas. En la situación actual vemos que en esta segunda línea nos habla del cambio tan abrupto que ha tenido esta persona. Y es claro con este as de copas que esta persona tiene unos sentimientos hacia ti, Sagitario. Pero al mirar este rey de espadas, vemos cómo pasó de ser una persona muy entregada a la relación y de dar mucho al principio a comportarse como una persona egoísta, una persona distante, una persona a la que poco le importaban tus preocupaciones o tus angustias, Sagitario, y solo pensaba en satisfacer sus necesidades y no las tuyas. Veamos entonces en el futuro cercano que se observa en el tarot. Sin embargo, esta tercera línea nos habla de que esta persona no puede olvidarte. Esta persona ha empezado a caer en cuenta de que tú lo eras todo para él o para ella y que contigo lo tenía todo. Y es por eso que le vienen esos sentimientos de profundo arrepentimiento, porque se ha dado contra la pared. Ahora que ya no está contigo, se ha dado cuenta de su egoísmo y de esa falta de compromiso hacia ti, Sagitario. Yo diría que esta persona en estos momentos solo pasa por momentos de intranquilidad pensando en ti, Sagitario, al sentir tu ausencia y lo que realmente siente por ti. Eso en cuanto al futuro cercano. Veamos la carta de la conclusión final que nos indica. En la carta de la conclusión final, esta sota de espadas nos trae un significado muy importante porque nos está diciendo que después de un tiempo esta persona no va a poder contenerse y va a buscarte dentro de muy poco tiempo.
Sagitario. Al parecer esta persona ni siquiera creía que tú pudieras tener como ese valor o que pudieras tomar la determinación de apartarse de él o de ella. Y esto como que le ha tomado por sorpresa. Aún así, pues creo que dejó que todo llegara a este nivel, tal vez porque no sabía o no tomaba en cuenta lo que pasaba por tu mente y tu corazón. Y es ahora, mucho tiempo después, que viene a caer en la realidad, una realidad que no le es cómoda, en la que siente que perdió todo. Por último, y por la energía que siento, es que serás tú, Sagitario, quien va a tomarse un tiempo para analizar la situación y que de alguna manera, aunque esta persona reaparezca y tú le permitas que se comunique contigo, pues como que le vas a dejar muy claro que no va a ser muy fácil que te convenza porque tus requisitos o tus expectativas ya no son las mismas, Sagitario. Ok, Sagitario, ya sabes que si esta tirada resonó contigo, bienvenido sea, y si no, pues si no resonó contigo, déjaselo al universo. No olvides suscribirte a mi canal, El Mensajero de la Luz, y darle clic a la campanita. Te envío saludos y bendiciones, Sagitario. Gracias por suscribirte.